El primero es, por favor, apaguen sus móviles. Apaguen sus móviles. Por cierto, voy a ver si yo apago el mío. Y el segundo aviso es, los que quieran que le dedique el autor el libro, tienen que primero coger el libro, pagarlo arriba y luego bajar. Ahí está, ¿verdad? Pues ahí mismo al fondo lo abonan y luego le piden al autor, por favor, hágame usted la dedicatoria de mi vida. Y él con mucho gusto se la hará. Entonces, para mí me cabe el gran honor de presentar a don Santiago Mata, autor de este libro, Silencio en Garabandal, con un título además, un subtítulo que es intrigante, El precio pagado por la Virgen. Presentar a Santiago Mata es siempre muy cómodo, muy fácil, porque no es uno de esos autores de los que tengamos que inventarnos un currículum inexistente, sino que es un hombre pues con una amplísima trayectoria, es un hombre que representa además esa independencia especial de la que hablaba Talleyrand, que era una miserable sabandija, pero que era un hombre inteligente, y decía, decid siempre la verdad, no os creerán jamás. Y es una técnica que veo que utiliza don Santiago Mata desde hace muchísimos años. Él ha trabajado como historiador, es un hombre que no ha comprado ningún máster, en fin, que no ha tenido ningún negro, que no ha hecho un doctorado como otros, sino que pues, se ha hecho una licenciatura en periodismo, se ha hecho un doctorado en historia. Quiero recordar que su doctorado es sobre Leopoldo Hijo Garay, nada menos, una persona muy importante tanto para la Iglesia de la posguerra como para el Opus Dei. Y para mí siempre es intrigante saber de dónde saca energía este hombre para publicar todo lo que publica y en tan distintos campos. Les voy a dar una breve reseña de algunos de sus libros, digo bien algunos, que no están todos, porque tiene muchísimos. Entonces, él ha escrito sobre temas humanísticos y religiosos. Este, por ejemplo, sería un tema que podríamos calificar de religioso. Y es la vida de Luis Ángel, todo el oro del mundo, la lucha por la vida de un discapacitado. Este sería un tema humanístico. Luego, el hombre que demostró el cristianismo, Ramón Llull. Monseñor Óscar Romero, Pasión por la Iglesia. Luego tiene un libro que está ya entre la actualidad y lo religioso, porque es un tema que va sobre un fenómeno real, que es el Yunque, ¿no? Que es un libro que habla de una organización secreta que está penetrando en el seno de las organizaciones católicas, una siniestra secta, cuyo fundador, un loco peligroso, pues eligió como insignia de su organización una especie de simbología nazi, ¿no? Con el símbolo del yen sobre fondo nazi. Eso es más o menos para situarles sobre el estado mental de esta gente. Luego él ha escrito también sobre la guerra civil, también desde un punto de vista humano, hablando de las víctimas, que es la única forma realmente bonita en la que podemos hablar de la guerra civil, ¿no? Poner el ojo sobre las víctimas. Entonces, él ha escrito un libro que se llama Holocausto Católico, los mártires de la guerra civil, que ustedes lo habrán visto por todas partes, porque es un libro que se ha vendido por todas partes, yo lo he visto en todas las bibliotecas, en todas las librerías. Luego tiene otro libro de investigación que es El tren de la muerte, la investigación sobre la primera gran masacre de la guerra civil, que fue un tren que fue asaltado por unos milicianos y no dejaron vivo a nadie. Luego tiene un tema que es ya no dentro de lo religioso o lo humanístico, digamos dentro de lo antropológico, que es de Isadora a Viviana, el nuevo aborto y el holocausto. Tiene un libro sobre historia reciente, que es El sueño de la transición, los militares y los servicios de inteligencia. Es un libro que hizo con el general Manuel Fernández Monzón. Vamos, quiero decir, además tiene libros sobre, que no vienen aquí a cuento, que son sobre la Kriegsmarine, los U-Bote, la Marina de Guerra Alemana. Quiere decir que don Santiago Mata es un hombre que escribe mucho, es lo que llamábamos antes un polígrafo, no un bolígrafo, sino un polígrafo, es decir, una persona que aborda muchos y distintos temas y que, no sé si con nocturnidad y alevosía, pero desde luego con premeditación, decidió en un momento dado de su vida hacer lo que recomendaba Talleyrand, contar la verdad, sabiendo que nadie va a creerle. Yo sé que es muy fácil, por ejemplo, en el ámbito historiográfico, hacerse famoso cuando uno adopta una actitud parcial, es decir, escribes para un determinado público. Si tú escribes un libro sobre la guerra civil intentando contar la verdad desde una perspectiva
alejada de rojos o azules, no te va a comprar el libro nadie, lo sé por experiencia. Entonces, si tú quieres, en cambio, tener a gente pues, que hable de ti, que apoye tu libro y que lo promocione, tienes que casarte o desposarte con los argumentos de uno de los dos bandos y tienes que escribir, digamos, para los nietos de los rojos o los nietos de los azules. Bueno, pues el señor Mata tiene esa singular intrepidez, yo lo llamo el heredero de Tintín, porque se parece mucho a Tintín, que se enfrentaba a sociedades secretas, ¿no?, como los cigarros del faraón. Pues nuestro Tintín madrileño es capaz de escribir reportajes sobre temas que muy poca gente puede abordar con objetividad, con ese afecto por la actualidad y al mismo tiempo por lo veraz. Es un hombre que intenta siempre, y yo creo que consigue, hacer reportajes de calidad. De calidad significa pues que no forzosamente llegas a la conclusión a la que esperabas llegar cuando empezaste tu investigación. A veces empiezas una investigación diciendo, ¡oh!, esto merece ser la pena investigado. Y yo les confieso que, por ejemplo, hablando de este libro, de Silencio en Garabandal, yo no sabía absolutamente nada de las apariciones de Garabandal. Soy un hombre poco mariano, poco dado a la milagrería, a las apariciones, soy un mal cristiano, y realmente para mí ha sido muy interesante leer este libro, porque claro, yo sabía que Santiago Mata no me iba a defraudar, porque yo no sé si creo o no en las apariciones de Garabandal, pero en quien creo es en Santiago Mata. Y si Santiago Mata le dedica más de 300 páginas a las apariciones de Garabandal, pues digo yo que es un tema que es digno de interés, puesto que él se ha tomado la molestia de dedicarle meses y meses y meses de investigación. Creo que es un libro importante porque no adopta una actitud maniquea, como siempre, es un libro honesto, cuenta, digamos, argumentos no de dos bandos, sino cuenta las distintas verdades detrás de la verdad. Es decir, habla, por ejemplo, al hablar de las investigaciones oficiales de la Iglesia, oficiales u oficiosas de la Iglesia acerca de las apariciones, pues habla de la comisión, entre comillas, ¿no?, una comisión que hubo, que era un poco como de amiguetes, que jugaban al mus y decidieron hacer unas investigaciones. Luego habla de investigaciones ya un poquito más elaboradas. Luego habla de los testimonios de las niñas que vieron o que dijeron ver a la Virgen en Garabandal, y a mí lo que más me ha conmovido ha sido el relato de hechos asombrosos. De todo lo que he leído hay una cosa que me ha llegado al fondo del corazón, y es lo sucedido con un sacerdote jesuita que murió en estado de felicidad. ¿Cómo se llama? María Andreu. María Andreu, un apellido catalán. Y este señor murió en estado de felicidad, es decir, le dijo, cuando volvían, estaban precisamente en la zona de Garabandal, dijo, es que creo que voy a ver a la Virgen, no sé, y de repente va y se muere, pero además no se muere con un rictus de sufrimiento, sino con una expresión de felicidad. A mí eso me ha conmovido y me ha llamado muchísimo la atención. Yo creo que igual que hay que tener más de 40 años para leer el Quijote, hay que ser poco mariano y poco dado a literatura de milagros para leer este libro, porque precisamente el enorme interés que tiene es que no está escrito para un determinado público. No está escrito para los que siempre niegan cualquier tipo de milagro, cualquier tipo de hecho divino. No está escrito tampoco para los que se creen cualquier cosa, que llegan a veces en su credulidad a ciertos niveles de inocencia. Creo que es un libro especialmente honesto. Creo que además, como libro, como historiador, que es don Santiago, doctor en historia, con premeditación, nos habla del valor de los testimonios en la historia. Es decir, muchísimas veces cuando intentamos hablar de la historia total, de la historia en la que uno tiene en cuenta pues la literatura o tiene en cuenta también los testimonios de las personas, pues hay que realizar una crítica de los testimonios. Entonces aquí lo que vemos es precisamente todo el interés humano y el interés histórico de testimonios muchas veces contradictorios o que no coinciden o en que se introducen errores. Eso le da todavía mayor sabor a esta obra. Luego es un reportaje, porque claro, además de historiador, es periodista, sobre la mecánica interna de las cosas. Es decir, tú eres un obispo en Santander y te dicen que hay unas pastorcillas, bueno, que hay unas chicas en un pueblo que han visto a la Virgen. Entonces tú, como buen obispo, pues lo primero que haces es informarte, bueno, ¿esto qué es? Y mandas gente a ver, que miren, que sepan, que te digan,
y que investiguen. Bueno, pues sobre esa mecánica interna, acertada o no, porque se cometen errores, a veces pues a unas niñas se las presiona de una forma que tampoco viene a cuento, esa mecánica la traduce muy bien don Santiago Mata. Es decir, el libro empieza además de una forma, yo no lo habría empezado así, pero he empezado los libros como que le da la gana porque para eso es su autor, ¿no? Y es el que los firma. Y él empieza precisamente contando los primeros elementos de la mecánica detrás de las apariciones, de la investigación de las apariciones. Yo creo que es un libro que a todo el mundo le va a interesar, es un libro realmente muy interesante porque no se trata de unos hechos que han acontecido en el siglo XI, sino algo que ha sucedido, unos sucesos que todavía están vivos, es decir, todavía hay personas que pertenecen a grupos un poco esdrújulos, ¿no?, que se reúnen en Garabandal, y luego también hay personas pues, que creen que ahí no hay nada, y ha habido distintas opiniones eclesiásticas al respecto, es decir, no estamos hablando de una cosa ortodoxa o heterodoxa. De hecho, hay una cosa muy bonita, una conclusión de don Santiago, que dice que estudia en esta obra los argumentos de las dos partes sobre lo sucedido en Garabandal, confiando en que se pueda mantener el respeto a las personas sin por ello negarse a reconocer lo evidente. Esto es lo más sencillo de decir y lo más difícil de hacer y lo más urgente. ¿Cuántas veces cuando queremos demostrar que tenemos razón, avasallamos al otro, avasallamos al que tenemos enfrente? Bueno, yo creo que este libro es el menos avasallador que se ha escrito jamás sobre este asunto. Es un libro, no digo que prudente, yo creo que tiene la imprudencia de contar la verdad y de poner la documentación. Hay documentación aquí que no se había publicado. Algunos textos son particularmente interesantes y valiosos, pero tiene el enorme interés humano de no llamar mentiroso en la cara a nadie, sino decir, bueno, estos dicen esto, estos dicen aquello, este obispo hizo esto, no sé si tenía derecho, sí hizo esto, ¿no? Aquí Ratzinger dijo aquello. Me parece un libro muy bien construido, un excelente trabajo de investigación, que es lo que precisamente quiere un lector. Un lector no quiere que le suelten un sermón, lo que quiere es comprar un libro que le enseñe algo. Este libro les va a enseñar, no solamente les va a documentar sobre Garabandal. Yo hace unas semanas no sabía ni dónde estaba Garabandal. A mí me parecía Garabandal, eso debe estar en el País Vasco, ¿no? Pues no, está en Santander. Es decir, eso para situar, es decir, dónde estaba yo en la inopia completamente sobre estos hechos. Entonces, yo he aprendido mucho sobre Garabandal, sobre esos acontecimientos, he aprendido mucho sobre lo que es la mecánica mariana, sobre ese gran misterio. Mi directora espiritual, que es una gran amiga, le pregunté, oye, ¿tú por qué crees que la Virgen se aparece siempre a los más pequeñitos, a los más ignorantes, a gente que está en pueblos? ¿Por qué no se aparece, no sé, en un supermercado en Madrid, por ejemplo? ¿Por qué no se aparece aquí en la calle Orense, ¿no? Y entonces ella me dijo, porque tenemos demasiadas cosas, y la Virgen solo se aparece ante las personas que la pueden entender, que la van a escuchar, porque nosotros estamos ya podridos, ya no somos incapaces de escuchar nada. La verdad es que me pareció un argumento bastante convincente, porque efectivamente uno se pregunta si en este mundo ya tan materialista, en que tenemos de todo, en que tenemos aparatitos que nos filman y que nos graban y que luego mandamos por internet, en este mundo virtual y hipertecnificado, ¿hasta qué punto estamos dispuestos a escuchar? Pues yo les digo una cosa, que a quien quiero escuchar ahora es a don Santiago Mata. Yo me he excedido, como siempre, en la presentación. Creo que les va a interesar mucho este libro y quiero felicitar al autor por, de una forma totalmente profesional y honesta, abordar hechos que son cualquier cosa menos hechos naturales. Muchas gracias. Buenas tardes. Primero, no sé si esto es útil. ¿Sirve para algo? Sí. Me gusta mucho la pregunta. Bueno, tengo que presentar al presentador, que es Luis Español, biógrafo insigne de personajes como Julián Juderías, como Clara Campoamor, y también cronista de los últimos meses de la Guerra Civil en Madrid, que es esa referencia velada que ha hecho a que si dices la verdad nadie te compra el libro porque ni están contentos los azules ni los rojos, ¿no? Bien, pero bueno, dicho esto, pues también agradezco la interesante introducción.
Y yo, para no meter la pata, porque este es un tema delicado, he escrito bastante de lo que quiero decir para medir las palabras, porque es un tema delicado. De todas maneras, estamos, aunque nos esté grabando aquí varias, pues estamos en familia de todas maneras, pero bueno. Yo les he convocado con un cartelito que decía una solución al misterio, como diciendo, traigo la solución, que es una pretensión bastante arriesgada. Pero hay que ir al grano. El grano es, ¿vieron las niñas de Garabandal a la Virgen o fue todo un engaño? Eso es un poco cuando pensamos en... Bien, pues si vienen esperando respuesta a esta pregunta, yo no les voy a decepcionar, ¿vale? Pero tampoco se les voy a dar la respuesta. O sea, como ha indicado Luis, me parece que he escrito suficiente aquí para personas mayores de edad como para que sean ellas capaces de desentrañar de darse respuesta a ese punto, ¿no? Es decir, yo no voy a presionarles en un sentido o en el otro. Yo creo que aquí están las cosas suficientemente documentadas. Es decir, yo no pienso que la postura ideal sea la neutralidad, porque no se puede pretender una neutralidad absoluta. Pero sí, lo que me parece claro es que no sé si decir la gracia, o por lo menos la decisión de creer en una cosa así como unas supuestas apariciones, es algo muy delicado y muy personal, en la que realmente no se debe pretender influir, ¿no? Vamos a influir, más allá de contando los hechos, ¿vale? Entonces, yo estoy convencido que el resultado es adecuado y suficiente para que cada uno saque sus conclusiones. Pero sí que, por tanto, cuando digo que traigo una solución, no me refiero exactamente a eso, a la respuesta sobre si las apariciones son verdaderas o falsas, si las niñas vieron a la Virgen o no, es otra cosa. No obstante, antes de referirme a esa otra cosa, sí quiero matizar una cuestión lingüística, que es decir, estamos en un terreno minado en el cual cualquier cosa que digas, teniendo en cuenta que ya hay personas que saben del asunto, que pueden haber tomado su posición, como hemos dicho, su decisión al respecto, es, como digo, muy difícil la neutralidad lingüística. Yo puedo tener el deseo, que lo tengo y lo tenía y lo he tenido siempre, de escribir un libro que puedan leer tanto los que creen como los que no creen, como los indiferentes. Eso desde el principio. Pero eso no quiere decir que el lenguaje no te juegue pasadas. Es decir, para empezar, o mejor dicho, para terminar, después de hacer el libro dices, hay que encontrarle un título. Entonces, ¿cómo lo titulo? ¿No? Pues es muy difícil encontrar un título que no resulte, para alguno le resulte ofensivo. Pero quiero decir con esto que en fin, que se entiende que la pretensión de encontrar la verdad está ahí, aunque luego, si yo estoy relatando sucesos que día tras día hay unas niñas que supuestamente tienen apariciones, digamos que sentado ese presupuesto, que ya el que me ha leído las primeras 20 veces ya sabe que estoy hablando de supuestas apariciones, que yo no estoy dando por supuesto ni que sí ni que no, pero claro, cuando ya estamos por las 800 veces que aparece, pues ya me puedo permitir diciendo el día 15 Conchita tuvo aparición de la Virgen. Bueno, ya se entiende que no puedo decir tuvo supuestamente aparición de un supuesto personaje que parecía ser la Virgen. Me explico, ¿no? Que yo no quiero decir que el hecho de que diga a veces fulanita y menganita tuvieron aparición este día, al día siguiente fue la otra, porque son demasiados sucesos. Esto no es Fátima, no son 6 apariciones una al mes, son cientos de supuestas apariciones, ¿vale? Bien, pero dicho esto, efectivamente es importante esa honradez intelectual de no tomar por tonto al que te va a leer, o no dar, no engañar, y también cierta madurez cristiana, es decir, saber tener un objetivo más allá del tener yo la razón, del ser más guapo que los demás. Yo esto lo voy a resumir con unas palabras que le dijo un jesuita que se llamaba el padre Rodrigo, a esta comisión que ha citado Luis, a principios de septiembre del año 61, es decir, cuando todavía no hacía más que un mes, bueno, sí, un par de meses del comienzo de estos fenómenos, ¿no? Le fueron a visitar estos comisionados, estas personas, y él se dio cuenta que estas personas ya tenían el juicio hecho, que lo único que iban a su casa era para lograr una adhesión más, uno más que se apunte al carro de negar las apariciones, y entonces, pero que ellos no tenían, y entonces él intentó un poco que rectificaran. Por lo menos él lo que dice es lo siguiente, ¿no? Les dijo lo siguiente: ante sucesos como los de Garabandal surgen enseguida dos posiciones muy definidas.
Una la de la gente devota y sin complicaciones, que pronto se emociona y fácilmente los cree de Dios. Otra la de los sacerdotes y otras personas más o menos intelectuales, que en principio siempre desconfían y fácilmente tienden a negar o a encogerse de hombros, como si eso fuera lo más inteligente. Pero hay una tercera posición, que es indudablemente la más acertada, y la única admisible cuando, como en su caso, se tiene una grave responsabilidad sobre el asunto. Y esta posición es la de acercarse seriamente a los hechos, estudiarlos con toda imparcialidad, sin precipitaciones y sin prevenciones, buscando la verdad, que es buscar a Dios por encima de todo. Esta última frase me parece que es interesante. ¿Tú qué estás buscando? Pues si tú vas de parte de Dios, no puedes tener... Vale, bien. Pero en fin, dicho esto, la pregunta que sí puedo responder, y es lo que pretendo, es la siguiente. ¿Es interesante, es incluso verdadero el mensaje de Garabandal? ¿Se puede hablar, se puede difundir, se puede aprobar, por lo menos respetar el mensaje de Garabandal al margen de que se crea o no se crea que aquellos fenómenos fueron sobrenaturales, que allí se apareció la Virgen o no? Bien, pues esta es la respuesta es sí, y esta respuesta sí la puedo dar con contundencia. Sí se puede, ¿no? Esto resulta un poco extraño, porque lo normal es que aprobemos un mensaje en función del emisor. Es decir, yo acepto que esto puede ser verdad en función de quién lo dice. Que claro, si me lo dice Dios, pues ya está, lo apruebo, ¿no? Lo creo. Pero si no, no tengo por qué, ¿no? En principio, ¿no? Esa sería la interpretación más normal. Si yo no puedo aceptar este mensaje si tengo dudas de su procedencia. Me pueden estar engañando, ¿no? Bien, pues lo curioso es que ambos bandos, pues si podemos hablar de bandos, que eso también es una exageración, es decir, los bandos de los que aceptan y de los que se oponen, pero bueno, por necesidades del guión, siempre también hay un bando que es el más numeroso, que es el de los indiferentes, ¿no? O incluso el de los reacios a cualquier cosa que suena sobrenatural. Pero estamos hablando teóricamente de personas, de los católicos, y dentro de esos católicos se producen estos dos bandos, ¿no? Entonces, a mí desde un principio lo que veía claro es que esto no es normal. No es normal que los católicos estén enfrentados, ¿vale? Cuando Cristo dice, yo no he venido a traer la paz, he venido a traer la guerra, no vengo a provocarla. La guerra se produce porque hay gente que rechaza a Cristo, ¿vale? Pero supuestamente dentro de los que no rechazan a Cristo no debería de haber, por lo menos, disensiones irresolubles, ¿no? Y sin embargo es algo que llama la atención respecto a Garabandal, que sí que hay gente que lo rechaza. Y el problema es que esta gente se rechaza entre sí, ¿no? Como ya lo ha dicho un poco antes Luis, claro, tiene que haber un modo de hablar, no puede ser que no podamos hablar de eso. Bien. Entonces, en mi opinión es falsa tanto la postura de los que dicen hay que aprobar y reconocer y difundir el mensaje de Garabandal porque ha sido traído de la mano de la Virgen. Entonces, en definitiva, lo que estoy pidiendo es que se reconozca que es la Virgen que lo ha traído, ¿vale? Pero es que resulta que supuestamente el otro bando, cuando dice hay que rechazar el mensaje porque tengo pruebas o sospechas de que no es la Virgen la que lo ha traído, está haciendo lo mismo, está supeditando, es decir, se está negando a examinar el mensaje en sí mismo. No sé si se me entiende. Es decir, se está negando, es un voluntarismo en ambas partes, en ambos casos estamos exigiendo unas pruebas que a lo mejor no son necesarias. Entonces, ¿por qué digo que son erróneos? Porque si tú crees, suponiendo que creyeras o que prestes atención, a esas supuestas apariciones, el mensaje, esas supuestas apariciones no han dicho tienes que conseguir que reconozcan que yo soy la Virgen María y he venido aquí a hablaros. No, eso no, en ningún momento apareció ese mensaje. El mensaje que sonó en Garabandal era tenéis que vivir esto que os digo, tenéis que vivir este mensaje y transmitirlo a otras personas. O sea, no estaba condicionado a que se reconocieran las apariciones como tales, ¿vale? Bien. Y en el otro lado también es absurdo decir, yo niego este mensaje porque no me fío de la persona. A ver, porque esta persona en un momento dado ha tenido un comportamiento, vamos a decir directamente, engañoso, o ha mentido, o se ha desdicho de algo que había dicho. Ha rectificado algo que ha dicho. Bueno, el que una persona cambie de opinión en parte o en todo, en principio no tiene por qué aceptar al mensaje, ¿no?
Bien. Vale. Es decir, las negaciones, porque lo que vamos es que ha habido unas negaciones, ¿no? Digamos, el hecho, podríamos decir, trascendental, que se conoce menos, es el de las negaciones. Las 4 niñas, en algún momento dado, dijeron que era falso que habían visto a la Virgen. Entonces, la pregunta es, ¿eso hace falsas las apariciones? El hecho de que las chicas se retracten. Hay gente muy sencilla del pueblo que dice, lo que pasó, pasó. Como diciendo, que la niña luego diga que no pasó, eso no quiere decir que no pasó, ¿vale? Es decir, no es tan fácil decir que por el hecho de que una persona pierda mi confianza, todo lo que esa persona haya hecho pase a estar descalificado, ¿no? Bien. Pero la pregunta entonces es, ¿existe una solución aceptable para todos? ¿Podemos llegar a una aceptación de algo, parte de ese mensaje? Pues a mi entender sí. Y por así decirlo, si yo empecé esta investigación por fe, diciendo, esto no puede ser, entre católicos no puede ser que esto sea lo normal, que estén de esta manera, pues también al final la respuesta, pues también me ha dado fe en la Iglesia, porque resulta que quien ha hallado la respuesta es la Iglesia. Es la Iglesia la que ha dicho sí se puede y sí se debe conocer, transmitir, respetar este mensaje, ¿vale? Pero lo ha dicho de una manera tan enrevesada que hay que tener esa honradez que decía al principio para verlo. Yo me he esforzado por ponerlo, y ahora voy un poco a ponerlo en claro, porque si uno se quiere aferrar a determinadas apariencias, uno se puede perder en el laberinto, ¿no? Entonces voy a dar un poco esas claves de, básicamente, que es la afirmación de que los mensajes, si se quiere, plural, o si se quiere el mensaje de Garabandal, en los mensajes de Garabandal no hay nada contrario a la tradición de la Iglesia. Esto en palabras del obispo Beitia en el año 65. Dice lo siguiente: no hemos encontrado materia de censura eclesiástica condenatoria, ni en la doctrina ni en las recomendaciones espirituales que se han divulgado en esta ocasión, como dirigidas a los fieles cristianos, ya que contienen una exhortación a la oración y al sacrificio, a la devoción eucarística, al culto de Nuestra Señora, en formas tradicionalmente laudables, y al santo temor de Dios, ofendido por nuestros pecados. Repiten simplemente la doctrina corriente de la Iglesia en esta materia. Admitimos la buena fe y el fervor religioso de las personas que acuden a San Sebastián de Garabandal y merecen el más profundo respeto. Esto, si uno no sabe quién es el que ha escrito esto en el año 65, le puede parecer, bueno, pues un obispo que ha dicho algo. Pero es que este obispo, esta es la 4ª nota episcopal, el 4º juicio de la Iglesia sobre Garabandal. Dicho esto, esta alabanza del mensaje va unida a un juicio neutro sobre las apariciones. El juicio sobre las apariciones que no consta, es decir, neutralidad, no tenemos elementos de juicio acerca de las apariciones, pero el mensaje es bueno, ¿vale? Eso dice el obispo. Pero es que este mismo obispo, en el año 62, es decir, sobre la Garabandal había habido, el primer obispo, Doroteo Fernández, dio 2 notas neutrales, 2 notas de no consta, que significa en términos eclesiásticos que no hay juicio. Es decir, hemos mirado el asunto y seguiremos mirando porque no vemos claro si esto es algo sobrenatural o no lo es. No hay nada definitivo. Esas son las 2 notas del año 61 de Doroteo Fernández, ¿vale? El obispo Beitia viene en el año 62 y hace una nota, la 3ª nota, por tanto, la nota del año 62, es una nota que podemos decir directamente condenatoria, porque es una nota sobre los hechos, sobre las apariciones, que niega el carácter sobrenatural de las apariciones, en estos términos. Refiriéndose a la comisión, dice: se ratifica la citada comisión en sus anteriores manifestaciones, juzgando que tales fenómenos carecen de todo signo de sobrenaturalidad y tienen una explicación de carácter natural. Esto es una condena. Está rechazando la sobrenaturalidad y dice que hay una explicación natural. No dice qué explicación natural, ¿vale? Pero dice que hay una explicación natural. Y esto es en el año 62, cuando todavía no hay negaciones. Las niñas en ese momento siguen diciendo que han visto a la Virgen. No ha habido en ese aspecto ninguna modificación en cuanto a los actores. Pero digo, ¿qué ha pasado para que este mismo obispo, 3 años después,
suspenda ese juicio negativo sobre las apariciones. Dice, sobre las apariciones no sabemos, pero sobre el mensaje es bueno. Bueno, pues aquí, pues esta es la solución que yo digo. Solución tanto más llamativa cuanto que, ya digo, que previamente este obispo ha hecho un juicio negativo, ¿vale? Por lo tanto, suspende el juicio negativo y hace un juicio positivo. Sobre el mensaje, pero no sobre las apariciones. Entonces digo, ¿por qué esto no se conoce? ¿O por qué no? Pues porque después viene otro obispo, ¿vale? El obispo Pujol, ante el cual las niñas niegan haber visto a la Virgen, por un procedimiento que podemos decir directamente que es inválido, ¿sí? Porque no se respetó la autoridad de los padres de estas niñas, que eran menores de edad, o sea, se convocó, se sometió a un tercer grado, podríamos decir, no es tan eso, pero bueno, en cualquier caso se entrevistó a unas niñas sin permiso de sus padres, por lo menos a una de ellas, y a las otras también, a las otras dos. Es decir, se hicieron cosas que no se pueden hacer, que eso nadie las aceptaría como válidas en un juicio. Tampoco se siguieron las normas canónicas que se deben seguir. No solamente, no basta con entrevistar a las niñas, además hay que hacer una investigación. Pero bueno, el hecho claro es que hay unas negaciones. Hay una novedad, que es que las niñas en un momento dado niegan parte de lo que han visto, pero no todo, nunca lo niegan todo. Y sin embargo este obispo, directamente puedo decir, eso yo creo que no es un juicio exagerado sobre eso, se precipita y hace un juicio negativo, un segundo juicio negativo, pero que ahora se basa no en lo que dice la comisión, sino supuestamente en lo que ha visto las niñas. Y dice lo siguiente, en el año 67. De las declaraciones de las interesadas resulta, 1, que no ha existido ninguna aparición, ni de la Santísima Virgen, ni del Arcángel San Miguel, ni de ningún otro personaje celestial. 2, que no ha habido ningún mensaje. 3, que todos los hechos acaecidos en dicha localidad tienen explicación natural. Una vez más, no se dice cuál es la explicación. Si tú has tenido unos hechos que la gente considera extraordinarios, sobrenaturales o por lo menos inexplicables, si tú vas a negar que no son inexplicables, tienes que dar la explicación. Y más si lo afirmas, dicen, tienen una explicación natural. Pero lógico es decir, ¿y cuál es esa explicación? Eso nunca se dice. Porque en el fondo la única explicación es la primera frase de las declaraciones de las interesadas resulta. Es decir, como las niñas han dicho que no había apariciones, no ha habido apariciones. Como las niñas han dicho que no hemos recibido ningún mensaje, no ha habido ningún mensaje. Como las niñas han dicho que los hechos son naturales, porque las niñas decían, nos lo hemos inventado, pues entonces se lo han inventado todo. Bueno, claro, eso lógicamente hay que... bueno, para alguna persona puede ser suficiente explicación, pero ¿y si mañana las niñas dicen lo contrario? ¿Con qué nos quedamos? Y luego sobre todo está, digamos, los testimonios, de que las cosas que las niñas hacían las vio mucha gente. A las niñas mucha gente las vio volar. A las niñas mucha gente las vio hacer cosas muy extrañas, inexplicables. Entonces el decir simplemente que las niñas dicen que no lo hicimos y que todo fue que nos entrenamos para hacerlo, y bueno, vale, te entrenaste para hacerlo, pero ahora házmelo, ahora que te vea yo y vuelve a hacerlo ahora. Es decir, vuelve a subir el monte, que te persiguen los niños del pueblo corriendo, los niños de 18 años, los chicos, los fortones, te persiguen corriendo y no llegan, y llegan arriba del monte con la lengua afuera y exhalando y resulta que a ti te toman el pulso y tienes el pulso normal. Explícame eso, ¿no? Es decir, eso como otros muchos miles de cosas. Es decir, la explicación de Pujol no es suficiente. Entonces, conscientes de ello, pues claro, la Iglesia después ha intentado sacar la pata que metió este obispo, con perdón, pero es así. Y efectivamente la ha sacado, pero con tal sigilo que nadie ha visto cómo sacaban la pata, ¿vale? De hecho, siempre, todas las notas han repetido, como siempre se ha dicho, y nunca se ha dicho, o sea, todos han mentido, incluso hasta Ratzinger, desgraciadamente, porque es un señor muy santo y muy bueno, o miente o le han engañado cuando dice, una vez más, tal y como siempre has dicho, tal. No, aquí ha habido unos bandazos tan espectaculares que lo que es increíble es que puedan decir, como siempre ha dicho la diócesis de Santander, la diócesis de Santander una vez ha dicho una cosa y otra vez la contraria, y sin embargo se quedan tan tranquilos diciendo, ojo,